Ahora lo que conocemos como ley de voltajes de Kirchhoff. Recuerden que al reducir la tubería, el diámetro de la tubería, se crea una resistencia, o sea, una oposición al flujo de ese fluido, del líquido que ahí se encuentre. En el caso de circuitos eléctricos, esta es una fuente, pongo una resistencia que se opone al paso de ese fluido. ¿Qué va a ocurrir en un sistema primero hidráulico? Bueno, aquí, si esto estuviera cerrado, hay una cierta presión. Vean que esa presión no debe de perderse simplemente. Esa presión debe aparecer aquí también. Si yo colocara un manómetro aquí, otro aquí y otro aquí, vería diferentes presiones porque hay diferentes diámetros de esa tubería. O sea, hay diferentes resistencias. Aquí hay una resistencia, acá hay menos resistencia y aquí hay mucha más resistencia. Entonces yo notaría aquí una diferencia de presión. Aquí notaría otra diferencia de presión menor a la anterior. Y aquí notaría una diferencia de presión mucho mayor a la primera. Las presiones recordarán que son equivalentes a los voltajes. Este le voy a llamar voltaje 1, este voltaje 2 y este voltaje 3. En el caso de un sistema eléctrico, esta presión pues sería otro voltaje. Entonces, una presión que se ejerce aquí sería la misma que está acá, porque no habría otro lugar de donde se ejerciera esa presión. Entonces, esta presión debe de ser la misma que está acá. Si yo colocara un manómetro entre este punto y este punto, la presión debería de ser cero. ¿Cómo se explica eso? La única manera de explicarlo es que estas presiones sean iguales a esta. O sea, este voltaje debe de ser igual al voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3. O la presión en esta zona más la presión en esta zona 2 más la presión en la zona 3 debería de ser igual a la presión que está ejerciendo toda la fuente sobre de esas resistencias. Kirchhoff, que fue un físico alemán que hizo experimentos con circuitos, se dio cuenta de eso, que la suma algebraica de voltajes en un circuito cerrado siempre era igual a cero. ¿Por qué igual a cero? Bueno, esto lo pasan para este lado, está sumando, sumando, lo pasan para el otro lado y es una suma algebraica. Entonces, la presión de la fuente original se distribuye entre los componentes del sistema. Se dio cuenta que en una malla, le conocemos actualmente como malla, en el caso de un circuito eléctrico, donde tengo resistencias, se dio cuenta de que ese voltaje de esa fuente era igual a la suma de los voltajes de los componentes. Este voltaje más este voltaje más este voltaje es el voltaje que está ejerciendo la fuente. Si todos los paso para acá, bueno, es una suma algebraica. Y esa suma me va a dar cero. Y la conocemos actualmente como la ley de voltajes de Kirchhoff. Hago una pausa. Ahora lo que conocemos como ley de corrientes de Kirchhoff. El mismo físico que observó que una fuente eléctrica distribuía su voltaje entre los elementos en los que estaba conectada, también se dio cuenta de esto, de algo que le llamamos ley de corrientes de Kirchhoff, que es muy obvia si lo hubiéramos visto en un fluido. Si yo conecto un estanque a una tubería, ¿qué va a pasar? Pues va a fluir. Va a fluir ese líquido. Por ejemplo, metros cúbicos por minuto empiezan a moverse. Y si yo en esa tubería lo distribuyo a diferentes zonas, ¿qué debería de esperar? Bueno, que si aquí hay 10, bueno, vamos a pensar 3 metros cúbicos por minuto y las tuberías son del mismo diámetro y van a dar a zonas igualitas, me refiero a estanques, por ejemplo, tanques del mismo tamaño y las tuberías son del mismo diámetro, ¿qué debería de encontrar? Que si aquí son 3, vamos a llamarle metros cúbicos por minuto, pues debería de encontrar aquí 1 metro cúbico por minuto, 1 metro cúbico por minuto, 1 metro cúbico por minuto. Suena lógico. O sea, el caudal que atraviesa el tubo, si lo divido, la suma de cada uno debe de ser el
total. No puede venir de otro lugar más, ni de haber menos, a menos que haya una fuga, pero esa fuga también tendría su propio caudal. Supongamos que este diámetro es más pequeño y por lo tanto fuera solo la mitad, medio metro cúbico por minuto, que implica que este habría un metro cúbico más un cuarto acá también, pero la suma debe de ser la del total. Kirchhoff se dio cuenta de eso, de que ese fluido que no era observable, pero que sabíamos que se estaba moviendo algo, si llegamos a un lugar donde bifurcábamos ese fluido, ese lugar actualmente lo llamamos nodo. Ese nodo distribuía la corriente eléctrica y la suma de esa distribución debía de ser la que entró originalmente. Entonces lo llamamos o lo denotamos de esta manera, que la corriente que ingresó, esta es una corriente, esta le vamos a llamar la corriente 1, la corriente 2 y la corriente 3. La corriente que ingresó a ese nodo debía de ser la misma que estaba saliendo. Si esto los paso para el otro lado, pues es una suma algebraica. Algunos son positivos, otros son negativos, pero me debe dar como resultado esa suma algebraica pues un cero. Y la llamamos actualmente como ley de corrientes de Kirchhoff. Hago una pausa. Ahora otra ley que describe el funcionamiento de los circuitos. Se llama ley de Ohm por otro físico alemán que fue quien la describió. Primero, la analogía con un sistema hidráulico. Recuerden que aquí hay una presión. Cuando en un sistema hidráulico se reduce el área por el que puede atravesar el fluido, aparece una diferencia de presión. Cae la presión. Y además hay un cierto flujo, el caudal. Resulta que esa presión, esa diferencia de presión, es directamente proporcional al caudal. Y la constante de proporcionalidad es algo que se conoce como resistencia al flujo. Eso es en un sistema hidráulico. En un sistema eléctrico ocurre algo muy parecido. A la presión le llamamos voltaje. La resistencia al flujo en un sistema eléctrico simplemente le llamamos resistencia eléctrica. Y el caudal, pues en un sistema eléctrico es la intensidad de corriente. Ohm pues se dio cuenta de ello y pues describió ese comportamiento a través de esa ecuación. A esa ecuación se le conoce como ley de Ohm. Los circuitos eléctricos se rigen por esas tres leyes, las dos descritas por Kirchhoff y la otra descrita por Ohm. Recuerden que las leyes solo son ecuaciones que describen el comportamiento de un fenómeno físico. La ley de Ohm describe la relación entre un voltaje y una corriente. La ley de Kirchhoff de nodos describe que la corriente que ingresa a un nodo o las corrientes que ingresan a un nodo son iguales a las que salen de él. O en otras palabras, la suma algebraica de corrientes en un nodo es igual a cero. Y la ley de voltajes de Kirchhoff dice que en una malla los voltajes de una fuente se distribuyen de manera equitativa en los componentes de la malla. O en otras palabras, la suma algebraica de voltajes en una malla es igual a cero. Hasta aquí este video.